Ok. Hola, muy buenos días, muy buenos días. Bueno, estamos de regreso aquí con un propósito, una finalidad de crecer un poco más, de entender un poco más sobre el primer paso, ¿sí? Y por aquí va a estar nuestra compañera. A ver, amiga, preséntate. ¿Qué tal? Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra comunidad. El día de hoy vamos a trabajar el primer paso de Neuróticos Anónimos bajo el taller de Víctor Javier. Mi nombre es Ani y es un gusto servirles. Gracias, Ani, por estar con nosotros. Muchas gracias. Pues ya le escucharon. Le agradecemos a Dios por todo lo bueno, por todo lo amable, por todo lo bonito y excelso que Él nos da de manera constante. Así es que bendecido día para todos ustedes y que la paz, el amor del Señor Jesucristo se haga presente en sus corazones y que sus mentes se regocijen en la gracia poderosa de nuestro Señor, que dio su vida por nosotros con la finalidad de que nosotros lleguemos a ser seres perfectos y eternos delante de la presencia del Padre. Bueno, gracias Señor Jesucristo por tan grande regalo que nos das cada día. Ahora sí, vamos a dejar a Ani para que nos guíe en este taller. Gracias, muchas gracias. Taller del primer paso. Adelante, Ani. Así es, estamos en el taller de primer paso de NA de los 12 pasos de Neuróticos Anónimos, modificado por Víctor Javier Martínez, que es facilitador emocional. Recordamos las pautas de la mecánica del taller. El número 1, lectura del párrafo. Número 2, lectura de la pregunta. Número 3, tres personas que responden a la pregunta. Es un tiempo de 3 minutos cada uno. El tallerista da una conclusión durante el tiempo que él considere necesario para explicación del párrafo. La semana pasada nos quedamos en el apartado número 4, que vamos a empezar el día de hoy y que a su letra dice así y que puede usted verlo, se compartió la lectura en su pantalla también y dice, es muy poco el provecho que puede obtener el neurótico que ingresa en NA si no se cuenta, si no se da cuenta de su devastadora debilidad y de las consecuencias. Hasta que no lo reconozca humildemente, su recuperación, si acaso logra alguna, será muy limitada y no encontrará una felicidad verdadera. Una larga experiencia comprueba, sin lugar a duda, que esta es una de las verdades de NA. El principio que nos encontramos, el principio de que no encontramos firmeza duradera para vivir tranquilos hasta que no admitimos la completa derrota. Es uno de los fundamentos personales sobre los que ha crecido y florecido nuestra agrupación. Ah, la primera pregunta dice así, ¿qué puede lograr la persona que no reconoce totalmente su devastadora debilidad? Hasta ahí, Víctor. Bien, ¿alguien desea responder a esta pregunta? Necesitamos a 3 voluntarios que por 3 minutos cada uno puedan darle respuesta. O si no encuentran la respuesta, puedes dar su opinión. Adelante. Sí, gracias, soy Lourdes, alcohólica y neurótica y este, pues decía la pregunta, ¿qué puede pasar si no reconozco, verdad? Si no acepto mi debilidad, si no acepto mi falta de poder, pues no va a haber sanación para mí, no va a haber recuperación si yo no me derroto. Por eso tiene el número 1. Están tan bien estructurados, ¿no? Tan bien hechos los pasos que el primer paso. No hay demás pasos, sino en verdad
admito el primero, ¿no? La derrota. No puedo, no sé, no tengo poder. Tengo una enfermedad que no tiene cura. Para mí no tiene cura, ¿verdad? Es nada más este, aquí estar y conocerla más para tener herramientas y poder gestionarla, detenerla y poder, ¿cómo se dice? Conocerla, ¿no? Y al conocerla, la puedo mm, detener nada más, ¿no? Cada día. Pero pues está primero el aceptar. Ya el estar aquí, yo Lourdes, estoy en aceptación de que yo necesito ayuda, de que yo no sé vivir, que yo no pude y necesito esa ayuda, ¿verdad? De que al prender aquí el micrófono, al abrirlo, me derroto, y tengo que, y qué pasaría si no, pues no hay más, pues no hay nada, no puedo avanzar, no hay el segundo, no hay el tercero, no hay más pasos. Si yo no acepto y no me derroto, pues no. Gracias. Bueno, Ani, Sí, mira, escucho. la idea de la coordinación es que usted esté invitando a las personas a participar. Y una vez que no haya personas que participar, entonces ya entro yo con la conclusión, ¿verdad? Es perfecto. Sí, solamente Ok. no quería interrumpir. No, en ninguna manera. Ok, Gracias. perfecto. Bueno, como acaban de escuchar al facilitador, a Víctor Javier, faltan dos personas que amorosamente se les invita a participar. Si gusta usted abrir su micrófono, está Efren. Si gustas tomar tu tiempo, Efren. Tiene la manita levantada. Sí, buenos días. Buenos días, bienvenido. Buenos días, don Víctor. Soy Efren. ¿Me puede leerme la pregunta, por favor? Se te cerró el micrófono, Ani. No lo tengo. ah, eh, No se te no se te escucha, Ani. escucha. Ok, bueno, ya encontré la lectura. Este, la pregunta es, dice ¿qué puede lograr la persona que no reconoce totalmente su devastadora debilidad? Bueno, yo entiendo, ¿verdad? Que bueno, cuando yo antes de llegar a un programa, yo no reconocía mi debilidad. Yo, como soy una persona muy ingobernable, ¿verdad? Y estoy trabajando en eso. Para mí, yo pensaba que yo no tenía debilidad. Yo soy una persona muy rígida, muy dura conmigo mismo también, ¿verdad? Y con las personas que están en mi entorno. Entonces, supuestamente yo no tenía debilidad. Yo no tenía, pero ahora voy descubriendo, ¿verdad? Que era una máscara y que yo ponía, este, yo ponía esa máscara de ser rígido, este, eh, de ser, una persona, yo decía antes fuerte de carácter y pero pues sí era, una máscara que yo, ponía
y aquí voy entendiendo, ¿verdad? Que hay más atrás de todo esa rigidez, de toda esa eh, esa persona autoritaria, ¿no? Y era, pues, una persona que no podía demostrarme mi debilidad, que yo era muy rígido. Entonces, pues, ahora entiendo que, pues, todo lo que yo traía era pura enfermedad, ¿verdad? Y, sigo trabajando en eso. Eh, entonces, cuando yo muestro que ahora estando aquí, pues me doy cuenta, ¿verdad? Que, pues, o sea, soy una persona con emociones, sentimientos y pues claro que tengo debilidad. Entonces aquí voy reconociendo que, pues mi debilidad es, es ah, y ahora pues tengo ese debilidad, o sea, porque aquí voy entendiendo, ¿verdad? Que debo de aceptar a mí mismo primero, darme ese amor propio para poder dar todo eso a las personas que están en mi entorno. Y pues eso es lo que entiendo. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí, Ani, sí se te escucha. Gracias, disculpen, pero me deshabilitaron el micrófono y ya, bueno, en fin. Gracias, Efraín, por tu participación en nuestro taller. ¿Alguien más que desee? Ok, tenemos la manita levantada de Ángeles. Ángeles, si puedes tomar tu tiempo. Y quería pedir sugeridamente que si pueden darle el coanfitrión a Marla o a mí para poder cerrar micrófonos y poder tener más respeto al taller y más atención. Gracias. Toma tu tiempo, por favor, Ángeles. No, compañera, una preguntita. La pregunta no la veo en el chat. Compartieron un PDF, pero te la vuelvo a repetir a todos ustedes. Se ve en Víctor Notifica y dice así: ¿qué puede lograr la persona que no reconoce totalmente su devastadora debilidad? Esa es la pregunta del número 4. ¿Gustas contestarla? Sí, Lista. bueno, 3 minutos. bueno, Ángeles Neurótica. Lo que yo puedo ver de mi devastadora enfermedad es que yo no, pues sufro mucho y tengo como una especie de contradicción y siento que es el proceso de empezar a reconocer a fondo todos esos defectos de carácter que afectan mi vida y que por esa razón no puedo rendirme con seriedad. Y pues mi deseo hacerlo, pero no he podido. Gracias, Serena, así bendecida 24, gracias. Gracias a ti, Ángeles. Víctor Javier, son las 3 personas. ¿Gustas cerrar tu conclusión? Gracias, Ani. Bueno, ¿puedes leernos la pregunta de nuevo, por favor? Claro que sí. Dice así: a ver, ¿qué puede lograr la persona que no reconoce totalmente su devastadora debilidad? ¿Qué puede lograr? Bueno, lo único que puede lograr es seguir enfermo. Seguir enfermo porque en esta parte el paso de la recuperación nos habla acerca de que nosotros debemos de aceptar nuestra devastadora debilidad y consecuencia. Y aquí es donde entra el inventario de este paso. ¿Por qué el inventario? Porque para poder entender cuánto me ha quitado mi enfermedad, mi actitud ante los demás, o conmigo mismo, o con Dios, cuánto me ha quitado, cuánto me ha robado, cuánto he perdido mi gozo, mi satisfacción de la vida
por vivir de esa manera, apegado a un defecto de carácter o vaya a una emoción negativa que es compulsiva y destructiva. Y necesito entender este aspecto, que quede bien claro, para que en mi mente esté bien claro también. Por eso hacemos un inventario. En este primer paso empezamos a preguntarnos, ¿a quién dañé con mi actitud? ¿Me lastimé a mí mismo? ¿En qué forma? ¿Lastimé a otros? ¿En qué manera? ¿Por qué soy impotente ante mis emociones? Específicamente, ¿ante cuál emoción soy impotente? ¿Cuál considero que sea mi mayor defecto de carácter? Bueno, aquí necesitamos hacer un inventario. ¿Por qué? Porque debemos de llegar a concluir en este aspecto que verdaderamente mi manera de ser es dañina para mí y para otros, y que necesito ponerme en, en orden en ese aspecto. Por eso, si una persona no acepta o no conoce su debilidad y sus consecuencias, pues no puede practicar este primer paso, ¿verdad? Es así. Gracias, muchas gracias, Ani. Adelante. Tenemos una segunda pregunta del mismo inciso número 4, la cual es cortita, pero es importante. Dice así: ¿sobre qué cimiento ha florecido nuestra asociación? Les recuerdo que son 3 minutos y necesitamos su participación. 3 personas. Anímense, levante su manita, hágalo saber por el chat o abra su micrófono. Marla, bienvenida. Sí, Adelante. muchas gracias. Déjame, vuelvo a leer la pregunta que dice, ¿sobre qué cimiento ha florecido nuestra asociación? Pues estaba viendo la lectura y aquí dice, el principio de que no encontraremos firmeza duradera para vivir tranquilos hasta que no admitamos la completa derrota. Es uno de los fundamentos personales sobre los que ha crecido y florecido nuestra asociación. Bueno, pues aquí lo dice, que mientras yo no reconozca, yo no tenga una derrota completa, dice que entonces no voy a encontrar ninguna firmeza duradera para vivir tranquila. Y yo leyendo eso y reflexionando sobre mi diario vivir, ahí es donde yo me decía, ay, yo oigo, Isabel Alcaraz, ¿tienes tu micrófono abierto, compañerita? Gracias. Yo reflexionando sobre mi vida y pensando en esa derrota que se pronuncia muy fácil, pero honestamente, a mí me ha costado mucho trabajo aceptar una derrota completa porque yo noto que hay algo en mí. Y lo que noto es que yo quisiera que la otra persona también reconociera su falta. Yo pido perdón y cómo me gustaría que la otra persona también dijera, sí, ¿sabes qué? Mira, yo también me equivoqué, yo hice esto y también te pido perdón. Eso me encantaría, pero no sucede. Entonces, a mí mi gran obstáculo para tener esa derrota completa es a veces esperar que la otra persona se dé cuenta de sus errores. Eso ha retrasado mi proceso de recuperación porque yo me tengo que decir a mí misma, bueno, si la otra persona no quiere reconocer sus errores, no importa, es como que el lado de su piso está sucio, tú limpia el tuyo, Marla. Entonces yo pido perdón por los errores que yo cometí y lo hago con mucho dolor. Yo quisiera decirles que me derroto bien fácil, que rápido reconozco mis errores. No, me cuesta tanto, me ha costado lágrimas, he llorado,
porque digo, ¿por qué? ¿Por qué soy yo la que me tengo que derrotar? Pues porque yo soy la que me quiero sentir bien. Después de que pido perdón, aunque no me pidan a mí perdón, ¿saben qué? Sí se siente una victoria. Ya después digo, ah, lo logré, lo hice y continúo en mi camino de recuperación y nada me va a detener. Pero bueno, hasta ahí paro. Muchas gracias, Anita, gracias. Gracias a ti, Marla, por tu aportación. Gracias por participar con nosotros. Y está Ángeles. Ángeles, ¿quieres tomar tu tiempo? Bien. Bueno, yo voy a hacer una solicitud muy respetuosa. Si es posible dejar la pregunta en el chat del grupo de aquí, porque yo tiendo a olvidar muy fácil, entonces me despisto. Y pues yo pienso que pues sería un apoyito para todos. Ahorita le escribo. Gracias por la sugerencia. Y te Gracias, la Ana. repito. ¿Sobre qué cimiento ha florecido nuestra asociación? Bueno, siento que en mi caso la falta de rendirme, porque pues yo tengo la soberbia, ¿no? Y la soberbia es tan abusiva y tan manipuladora que quiere mostrarse muy buena y en el fondo de buena no tiene nada, porque a mí me sabotea mi proceso y quiero que los demás hagan, pero yo no quiero rendirme, o sea, eso es soberbia, que quiero que los demás me besen los pies y yo quedar airosa y no, yo tengo que empezar por mí a rendirme para lograr una verdadera recuperación y ese es el verdadero reto, porque a mí me cuesta mucho vencer la soberbia. Entonces, pues eso es lo que yo puedo opinar frente a lo que está pasando con mi proceso. Muchas gracias, compañeros, por la escucha. Gracias, compañero. He publicado la pregunta en el chat. Otro compañero más que quiera responderla. Gracias, Ángeles, por tu participación. Isabel, Zaida, Karina, Luz, Adeline, Mal, Jenny, Ana T, Cristina, Lu, Te amo Jesús, Efren, Lourdes, María, Pau, iPhone, Ángeles, otra Ángeles, iPhone A, Central. Y Gerardo, ¿alguno de ustedes que quiera contestar esta pregunta? Hola. Hola, En Víctor. caso, en caso de no haber nadie, pues seguimos con la conclusión, ¿verdad? Perfecto. Bien. El cimiento en el cual ha florecido la asociación, sin duda, es la derrota. La derrota. Neuróticos Anónimos no es Alcohólicos Anónimos. Alcohólicos Anónimos nos dice que para ellos la enfermedad es incurable. Y lo podemos comprender desde el punto de vista de la alergia, porque la alergia es incurable. Una alergia al alcohol y una compulsión, un deseo por seguir consumiendo, eso es incurable. Pero en nuestro caso, nuestras emociones son curables. Las emociones son curables. La enfermedad de la neurosis es curable. Y cuando estoy hablando de ser curable, no estoy diciendo que lleguemos a estar sanos o ser perfectos. No. Estoy diciendo que podemos superar etapa por etapa porque así comprendemos la recuperación. Si yo dijera que la neurosis es incurable, entonces, ¿dónde está la recuperación? No hay recuperación. Pero como aquí no solamente el hecho es abstinencia, porque en algunos defectos de carácter
Puede ser abstinencia o puede ser control, lo que necesitemos. Si son en casos en los que las personas toman o vaya, dependen de químicos, o por ejemplo el alimento, pues necesitan de químicos como el alcohol o las drogas, ellos necesitan una abstinencia total. En el caso de la codependencia, ellos necesitan una abstinencia total de momento, pero tienen que aprender a dominar ese aspecto, es decir, a controlar. El codependiente, el problema del codependiente para ellos es como el alcoholismo, es incurable. Para nosotros la codependencia es curable, porque es una situación emocional y es una situación de dominio, aprender a tener control bajo la voluntad de Dios. Así que las emociones son curables. Cuando yo digo, bueno, pues yo no me estoy absteniendo de no suicidarme, no me estoy absteniendo de estar depresivo. No, yo no me abstengo de eso, sino al contrario, yo decidí ya no volver atrás y solamente estoy alerta en cuestiones de nostalgia o de tristeza o pendiente de que yo no vaya a tener una dependencia emocional negativa sobre alguna persona, situación o cosa, que yo no me encapriche para no volver a estar depresivo. Entonces, cuando avanzo en ese aspecto, mi situación y mi derrota me llevan a una victoria permanente. Pero tengo una necesidad, y la necesidad es darle mantenimiento a mi espíritu cada día. Esa es mi necesidad. Y sostenerme bajo la voluntad de Dios. Por eso Grover llegó a decirnos, llegará el momento en que tú serás libre y podrás decidir si quieres estar enfermo o quieres estar sano. Por eso el tratamiento y la visión de Neuróticos Anónimos es diferente a la versión de los alcohólicos. Si llega un alcohólico aquí, pues nosotros respetamos el hecho de su abstinencia total y completa y lo animamos a que siga abstinente. Pero si somos neuróticos, solamente neuróticos, y tenemos problemas emocionales, y esos problemas emocionales son curables. Por eso, el primer paso de Alcohólicos Anónimos define que el alcoholismo tan solo es un síntoma de males más profundos. Pero así como el alcoholismo está el comedor compulsivo, el adicto al sexo, el adicto a las drogas. Una citation. Yo sí, es decir, que tenían que moverla porque me habían puesto el citation a mí y eso fue de llamé a la El adicto a las drogas, ¿verdad? Entonces, la visión de Neuróticos Anónimos es diferente. Las emociones son curables. Las alergias, esas no se curan, se controlan con la abstinencia, pero nosotros nos curamos de las emociones. ¿Y saben por qué le digo esto? Porque tengo más de 20 años sin sufrir ni siquiera una recaída emocional. Que digas tú, ay, sufrí una recaída emocional porque esto, lo otro. No, no, si cometo un error, lo acepto ¿y qué pasa? Nada, no pasa nada. Entonces cometí un error, cometí una falta, lo acepto
y me aplico, es decir, me hago responsable del error que haya cometido, porque he aprendido a equivocarme, porque sé que no soy perfecto y he aceptado esa condición en mí. Si sigo pensando en el mito de la perfección, o sea, de que tengo que ser correctamente y perfecto y luchar por una imagen, no, yo no puedo luchar por una imagen. Yo ya viví una imagen. Cuando yo fui predicador, yo no estaba sano emocionalmente. ¿Por qué? Porque estaba trabajando para tener una imagen. Estaba cumpliendo en forma y no de fondo lo que, lo que Dios me decía, ¿no? De forma y no de fondo. Entonces, pero sin embargo, hoy en día no es así. Hoy soy como yo soy, y me presento como yo soy. No, no ando poniendo una máscara o, ay, quiero verme así, me voy a poner el traje y la corbata y me voy a presentar así bonito y agradable porque quiero quedar bien con la gente, porque quiero ganarme el respeto de la gente. No, 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 en ninguna manera. Las personas que nos estimen nos estimarán y las que nos desestimen nos van a desestimar y punto. No, no buscamos prestigio ni poder, ni nada de esas cosas. No nos interesa, ¿no? Bueno, por lo menos a mí no me interesa, pues. Entonces, este es el asunto. Sirvo a mi Dios, les sirvo a ustedes, pero siempre reconociendo mis debilidades y mis fortalezas. Así que no tengo conflicto conmigo en esos aspectos, porque he sanado de la ira, he sanado de la idea del suicidio. Me dicen a mí, oye, ¿te gustaría suicidarte? Pues yo no. A mí no, no me gustaría suicidarme. Vivo muy a gusto y alegre conmigo mismo. Vivo en paz y disfruto de las personas y los acepto como son, con sus defectos. Y no más, ¿qué más puedo hacer? La derrota es el firme cimiento donde ha crecido y florecido nuestra asociación. Entonces tenemos que aprender a derrotarnos verdaderamente ante nuestra emoción. ¿Y para qué necesito la derrota? Para tener victoria, porque sin la derrota no hay victoria. Gracias. Gracias a ti, Víctor. Y continuamos con el siguiente inciso, que es el número 5. La pregunta ya está en el chat, pero voy a leer primero el inciso. Muchos nos rebelamos cuando nos desafiaron a admitir la derrota. Nos acercamos a NA esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos para dominar por nuestro propio esfuerzo nuestras emociones confusas. Pero en lo que a las emociones respecta, la confianza en sí misma sin ayuda de otros que sufren igual manera no sirve para nada. De hecho, es un verdadero riesgo. La pregunta que nos facilita Víctor Javier es: ¿con qué propósito nos acercamos alguno de nosotros a Neuróticos Anónimos? 3 personas que desean participar para responder esta pregunta, compañeros. Y les recuerdo que la pregunta, si a usted le gusta releer, está en el chat. Ángeles, ¿quieres tomar tu tiempo, por favor? Bueno, leo. ¿Con qué propósito nos acercamos algunos de nosotros a Neuróticos Anónimos? Bueno, mi propósito personal es poderme sanar, poder recuperarme, poder vencer esa enfermedad que constantemente me roba la paz, ¿no?
Y tristemente me ha costado muchísimo, me cuesta muchísimo, pero sé que con la ayuda de mi esposo, pero que para mí es Dios, lo voy a lograr. Y con ayuda del grupo que siento que aquí está Dios, gracias. Gracias a ti, Ángeles, por tu participación. ¿Algún compañero más? Ana, ¿te gustas tomar tu tiempo? Hola, soy Hola, Ana. gracias. Gracias, compañera, por el servicio amoroso que presta. Bueno, cuando escuché la pregunta, yo ahí mismo alcé la manita porque esa la tengo muy clara. Yo quiero salvar mi vida, eso es lo que yo quiero estando en el grupo, en Neuróticos, ese es mi propósito, salvar mi vida y bueno, sanar también, eso quiero una vida funcional. Entonces eso quería compartir. Muchas gracias. Gracias a ti por tu participación. Un compañero más para cerrar y tengamos el cierre con Víctor Javier. Que conteste la pregunta. ¿Yo puedo participar? Sí, Efren, bienvenido. Si gustas que te repita la pregunta, ¿con qué propósito nos acercamos alguno de nosotros a Neuróticos Anónimos? Ok. Sí, bueno, para mí, mi propósito, pues es encontrar, cómo, cómo, cómo entender mis emociones, ¿verdad? Porque, soy enfermo emocional y yo no podía, yo no podía entender mis emociones. Entonces, al principio yo llegué en otra hermandad, pero poco a poco me fui dando cuenta que, donde empieza todo para mí, ¿verdad? Es en mi mente, son mis emociones. Entonces, pues, entonces, por eso sigo viniendo y sigo trabajando en mis emociones. Es como yo entiendo. Gracias. Gracias, Efren. Víctor Javier, son las 3 personas. ¿Hago la siguiente pregunta o haces el cierre de esta pregunta? Ok. A ver, Ani, repíteme la pregunta, por favor. Sí, con mucho gusto. ¿Con qué propósito nos acercamos alguno de nosotros a Neuróticos Anónimos? Bueno, cuando nos acercamos a Neuróticos Anónimos es porque escuchamos alguna información y pensamos que quizás pueda ayudarnos en nuestros problemas emocionales. Aquí el párrafo dice que muchos de nosotros nos acercamos con la finalidad que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos y al mismo tiempo que teníamos confianza en nosotros mismos, que se nos enseñaran a cómo resolver nuestras emociones por nosotros mismos, sin ayuda de nadie más, ni de Dios, ni de otra persona, ¿verdad? Entonces, esa filosofía pues suena bonita, pero en realidad es lo que nos ha llevado a la destrucción. El hecho de creer que yo tengo que ser autosuficiente. Pero ningún ser humano es autosuficiente, ningún ser humano, ni siquiera los países son autárquicos. Insisto, esta palabra me impresionó la primera vez que la escuché, autárquico. ¿Qué significa autárquico? Es una palabra de economía y que significa que yo soy autosuficiente, que no necesito de ningún otro país, de ningún otro pueblo, de ninguna otra empresa, de ningún otro ser humano para solventar mi propia situación.
Y eso no es cierto, porque tengo el instinto, la parte del instinto de la sociabilidad, el ser social, y por lo tanto, como ser gregario, como ser social, pues necesito y dependo de otras personas. Necesito de ustedes para poder afirmarme cada día en mi recuperación y para poder seguir creciendo, porque la meta es la perfección. Y eso es un paradigma, es decir, un paradigma es un pensamiento, una idea, un ideal que no voy a poder cumplir hoy. Por eso, si la meta es la perfección emocional, lo que necesito es el progreso espiritual. Es decir, cada día progreso espiritualmente rumbo a la perfección, pero entiendo que yo no soy perfecto y que por lo menos mientras viva en este cuerpo y en este mundo, no voy a ser perfecto. Así es que es solamente una meta, un ideal a alcanzar, pero sé que no voy a lograrlo. Así es que no tengo prisa por ser perfecto, sino me dedico más al desarrollo, ¿verdad? Entonces, mm, hoy en día entiendo que la idea no es que me instruyan para que yo tenga confianza en mí mismo y para que yo aprenda a dominar mis emociones. No. ¿Por qué? Porque la dependencia de la recuperación está en la unidad con mi Dios como yo lo comprendo. Es decir, tengo que llegar a obtener un despertar espiritual para tener una relación con conocimiento, con entendimiento de un Dios amoroso. Y en base a eso yo dependo de Dios, dependo de los principios espirituales. Y ustedes me son necesarios, y son necesarios para mi vida. No son indispensables, pero sí son necesarios. Como yo también, yo no soy indispensable para la vida de ustedes. Soy necesario, pero no soy indispensable. ¿Sí? Entonces, puedo entender ese aspecto y eso me da una libertad para dejarlos a ustedes en libertad y para ser yo libre al mismo tiempo, ¿no? Así que no andamos buscando apegos con ninguna persona de manera negativa. Tenemos apegos positivos. Yo los estimo a ustedes, los quiero, los amo a ustedes, pero no tengo un apego enfermizo con ninguno de ustedes. Ustedes pueden ir y venir y hacer y deshacer como ustedes quieran. ¿Por qué? Porque tienen libre albedrío. Y yo no se los di, y menos se los voy a quitar. Quien se lo dio es Dios. Y a quien le tienen que dar cuenta de su libre decisión es a Dios. A mí no, a Dios. Entonces, yo le tengo que dar cuenta a Dios de mi propia persona. Y aún así, hay cosas que no entiendo de mí que necesito dejar el juicio a Dios, porque yo no me puedo poner una flechita solo, ay, aprobado, híjole, ya estoy aprobado en todo, ¿no? No, no, si Él es quien me califica, Él es quien me juzga, y es Él quien dice, tienes un 5 un 4 un 6 un 10, ¿no? O sea, Él es quien me califica. Yo no me califico a mí mismo, ¿verdad? Y por eso no ando calificando a nadie, ni ando juzgando a nadie. ¿Verdad? Tengo mi criterio, que es otra cosa, pero no es un juicio. Mi criterio es una visión que yo tengo de una persona, o que considero y creo, pero no significa que sea un juicio, porque un juicio es una sentencia, y una sentencia es, eres así, genio y figura hasta la sepultura, y siempre eres así, y nunca vas a poder cambiar. No, yo tengo un criterio, ¿no? Como las tradiciones son criterios, los pasos son criterios ¿por qué? Porque no son obligatorios, porque los puedes tomar, los puedes dejar, pero una sentencia no se cambia. Una vez dada la sentencia ya no se cambia. La persona tiene que cumplir esa sentencia y ese es un juicio. Y nosotros no hacemos juicios, tenemos criterio, ¿sí? Pero criterio acerca de cómo es la persona, qué puede suceder, especulamos en algún punto
o estamos seguros en otro punto. Pero aún dentro de nuestros criterios podemos equivocarnos, pero no juzgamos. No sentenciamos a una persona, eres enfermo y enfermo te quedarás para siempre. No, no, no. Toda persona, por enferma que sea, puede transformar su vida, puede cambiar su vida. No está en mí que cambie la persona, sino en su esfuerzo y en su entendimiento personal. No en mí. Está en su relación con Dios. Está en su relación con principios espirituales. No es su relación conmigo. Yo solamente soy una fuente de información, nada más. Pero tú tomas tu decisión sobre tu existencia, sobre si quieres ponerlo en práctica o no, ¿verdad? Ya está en cada una de las personas. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos en este aspecto, ¿no? Vive y deja vivir. Sé libre y deja libre a los demás. Deja libre a los demás, sé libre tú. Gracias. Gracias, Víctor, por tu retroalimentación. Ahora tenemos la siguiente pregunta, que es la última en el inciso 5, que dice así y que está publicada en el chat. ¿Para qué sirve la confianza en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? Ángeles, ¿gustas participar? Toma tu tiempo. Ay, qué pena, se me quedó la mano levantada, pero bueno, ¿para qué sirve la confianza en en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? Bueno, la confianza es como darme la seguridad de que mis emociones están mal, o sea, la confianza de saber que yo necesito la recuperación, que necesito sanarme, que necesito enmendarme, que necesito esa transformación, que ese morir antiguo, ese morir al hombre viejo y volver a nacer de nuevo. A mí la confianza me permite entender que estoy enferma y que debo rendirme, o sea, que me cuesta, obviamente, es parte de mi proceso personal, pero que así como me cuesta, también tengo que tener la fuerza, la confianza y la certeza de que Dios me va a ayudar, me está ayudando y que no es mi tiempo, es el tiempo que Él permita para yo recuperarme. Eso es lo que yo entiendo para qué me sirve la confianza en mí misma. Pues la confianza es saber que estoy enferma y que necesito la recuperación. Eso es lo que yo puedo manifestar de esa pregunta. Muchas gracias, Ani. Gracias a ti, Ángeles, por tu participación. ¿Dos compañeros más que les gustaría contestar la pregunta? Que dice así, ¿para qué sirve la confianza en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? Puede levantar su manita o abrir el micrófono. Buenos días. Sí, buenos días. Gracias Ah, por participar. ¿Te repito la pregunta? sí, aquí lo tengo, no se Ah, qué preocupe. bien. Ajá. Dice, ¿verdad? ¿Para qué sirve la confianza en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? Eh, pues aquí, como dice aquí, va esperando que se nos enseñara a tener confianza en nosotros mismos para dominar por nuestro propio esfuerzo nuestras emociones confusas. Pues sí, o sea, bueno, yo lo entiendo eh, para, para conocerme a mí, ¿verdad? Sobre cómo dirigir a mis emociones, como cuando alguien, pues, eh, se, se, se-
hace gestos o hace acciones que no me agradan, ahí es donde yo entiendo que pues ya no enganchar en las emociones de las otras personas que están en mi entorno. Entonces ahí ya pongo atención mis emociones, ¿verdad? Ya no dependo mis emociones ya no dependen de las acciones de otras personas que están en mi entorno. Y es como yo lo entiendo. Muchas gracias. Gracias a ti, Efren. Una persona más que quiera participar para cerrar este inciso y Víctor Javier nos dé su retroalimentación o conclusión. Sí, fue pregunta lo que hizo, señorita. Sí, a tus órdenes. La Bueno, pregunta dice así: ¿para qué sirve la confianza en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? Estamos en un taller, hay 3 minutos para responder la pregunta y después tienen tiempo para su catarsis o su pregunta con Víctor Javier. ajá, ¿para qué sirve la confianza en uno mismo? Híjole, pues para nada. Para mi experiencia, para lo poquito que he leído de la literatura, ¿verdad? Pues para nada, ¿no? Mi confianza eh, en mí, en mi voluntad, pues no. Estaba muy débil, estaba muy distorsionada mi voluntad. Obviamente, pues perdí la confianza en mí misma yo, ¿verdad? ¿Por qué? Por mis decisiones, basadas mis decisiones en la ingobernabilidad, ¿no? Entonces, la confianza en mí misma no valía nada, pues, ¿no? Entonces hoy voy recuperando esa confianza, ¿no? Para poder tomar decisiones ya basadas en estos pasos, en los pasos, pues en ir recuperando el sano juicio, ¿verdad? Pero para mí es un proceso de, de tomar decisiones ya basada en los pasos, ¿no? En los pasos, en lo que, al conocerme, ¿no? Los pasos me llevan a conocerme a mí, ¿verdad? Es mi experiencia, me llevan a conocerme, qué es lo que, ese inventario que decían, ¿verdad? Que dicen, ese inventario que tengo, que no tengo, que tengo que añadirle a mi ser, pues, ¿no? A mi conciencia, para poder confiar en mí misma, ¿no? Para tener confianza, ¿no? Y al hacer ese inventario, estos pasos me hacen hacer ese inventario, a mí me conozco y ya puedo, que tengo, ¿verdad? Y tomando esa confianza, ¿no? Es lo que yo puedo compartir. Gracias. Gracias por la tolerancia. Gracias a ti, Lourdes, por tu participación. Y sería la conclusión, Víctor Javier, de las 3 de la pregunta. ¿Me recuerdas la pregunta, por favor, Ani? Sí, con mucho gusto. La pregunta dice así: ¿para qué sirve la confianza en nosotros mismos en cuanto a las emociones se refiere? La confianza en uno mismo es un verdadero riesgo, porque mm, solamente bastaría ver al espejo para entender, mírate al espejo, mira tu pasado y date cuenta cómo tu confianza en ti mismo hasta dónde llegó. ¿Por qué desconfías hoy de ti? Porque tuviste demasiada confianza en ti mismo, en otras personas, una confianza desmedida y mira cómo emocionalmente estás en ruina hoy, ¿sí? Confiaste en ti mismo y esperaste demasiado de otras personas. Le esperaste de acuerdo a tu perspectiva y no a su realidad. ¿Qué puedo esperar de un auto de, digamos, de
1994. Digamos que me vendan un auto. ¿Qué puedo esperar de él? Pues no puedo esperar gran cosa, porque tiene muchos kilómetros corridos. Yo no sé cuántas, en qué se haya descompuesto, en qué situaciones haya estado. No conozco la historia del auto. Me puede gustar mucho, pero si yo tengo una perspectiva alta de ese auto, pues obviamente no las va a cumplir nunca, nunca. ¿Sí? Lo mismo sucede cuando pongo mi confianza en una persona y pongo una expectativa que va más allá de la realidad de esa persona. Por eso mis condiciones tienen que ser basadas en la realidad, no en una hipótesis o algo de que me gustaría que fuera así. No. ¿Qué puedo esperar de una persona? Bueno, lo primero que puedo esperar es que me falle. Y puedes decir, ah, no, qué pensamiento tan derrotista, ¿no? ¿Cómo crees que la persona te va a fallar? Claro que sí, puede fallarme. Es el primer punto, no es perfecto o no es perfecta, puede fallarme. Mis expectativas y valores están dependiendo de las condiciones mentales, emocionales y físicas de esa persona. No depende de lo que yo pienso acerca de esa persona. Y no, las personas no saben leer la mente. Y por lo tanto, como no saben leer la mente, ni yo tampoco sé leer la mente, por lo tanto, no puedo esperar que las personas me amen como yo quiero. Cuando yo no les explico, me gustaría que me amaras de esta manera, pero si no hablo, ay, cómo quisiera que espontáneamente me diera un abrazo esta mujer. ¿Y por qué no lo abrazas tú? ¿Por qué estás solicitando mentalmente como si mentalmente quisieras dominar las cosas? No, aquí hay que hablar. ¿Tienes hambre? Pide comida o busca comida. Pero, pero eso de que te lean la mente para decir, o estás esperando siempre que te digan, ¿tienes hambre, mi amor? ¿Quieres comer? No, si yo quiero comer, como, punto, ¿no? No voy a esperar a que alguien me invite a comer, sino simple y sencillamente yo voy, como y punto, se acabó. Sí, o pregunto, oye, ¿tienes comida? ¿Qué hiciste de comer ahora? ¿Ok? Pero, pero eso de que me adivinen el pensamiento y que yo quiero así, de esa manera, como, no, no, eso es una fantasía. Y no podemos vivir de fantasías, necesitamos vivir de realidades, no de sueños, de realidades. Por eso los valores tienen que estar sometidos a la realidad y no a lo que yo quisiera que fuera. Las personas como ese auto de 1994 no me puede dar una realidad diferente. Es como es y es lo que puede ofrecer, todo desgastado, toda su historia que tiene, pues es lo que me puede ofrecer, es lo que me puede ofrecer. Y aún un auto nuevo, un auto del año 2025, ¿qué me puede ofrecer? Lujos, pero también trae errores de fábrica. También hay posibilidades de que se rompa. Entonces, ¿qué me puede ofrecer? ¿Seguridad? Hasta cierto punto sí, pero ¿qué tan seguro es? De decir, yo voy a viajar con este auto hasta allá y no va a pasar absolutamente nada. ¿Quién, quién puede probar eso? No, no sabemos. Desde una ponchadura, desde que se le puede quemar un mugroso cable ahí, o sea, cualquier cosa puede suceder. Así que yo no puedo tener una expectativa falsa sobre la realidad. La realidad me dice que todas las cosas fallan y que los seres humanos fallan. Pero si yo tengo una falsa expectativa sobre una persona, pues, como decían en ese programa, ¿sí? Pobre, pobre, ¿qué decían? Algo así, decían el nombre de alguien, ¿no? Pobre no sé quién. Bueno, era
pues pobrecito, ¿no? Va a morir en su propio engaño, porque nunca nadie va a poder cumplir su perfeccionismo, jamás, nunca. Por eso el perfeccionismo es la perfección para mí, humanamente hablando, no existe. El único perfecto es mi Dios, y de ahí en fuera, todos los seres humanos somos imperfectos, falibles y somos delincuentes potenciales. Todos somos delincuentes potenciales. En un momento de tener una paz, puedes pasar a un momento de agresión y en un instante de un accidente lastimar a alguien o matar a alguien. Todos somos delincuentes potenciales. Así es que no podemos decir somos perfectos. Entonces, ¿en quién voy a poner mi confianza? Pues tengo que ponerla en el que todo lo puede. Entre más dependo de Dios, más independiente soy. Entre más me conozco en mis imperfecciones, más entiendo a las personas. No puedo pedirle más de lo que no pueden dar. Entonces, mirarse al espejo, a su pasado, debería de bastar para entender lo que la confianza en sí mismo y en otras personas ha hecho en sus vidas. ¿Nos ha llevado a dónde? A una enfermedad, a una soledad, a una tristeza. Alguien decía en algún momento, bueno, pues es que yo estoy solicitando a una pareja porque considero que la pareja, bueno, esos son tus sueños, pero tú estás haciendo a un lado a Dios porque quieres hacer tu voluntad. Tú no pones en primer lugar a Dios, tú estás poniendo en primer lugar tu deseo. Buscas a Dios para que cumpla tu deseo. Pero lo siento, Dios no te va a cumplir ese deseo. ¿Por qué? Porque estás poniendo en lugar de Él, estás poniendo a una persona. Por eso dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas te serán añadidas. O sea, busca primero a Dios, pero no por un interés mezquino. Le estás diciendo a Dios, eres como el ermitaño, ¿verdad? Había dos ermitaños, ya vamos a terminar esta sección. Había dos ermitaños y bajaban al río. Y en el río se encontraron los dos y dicen, ay, cómo me agrada estar aquí cerca del río y luego con este arbolito que está aquí, está tan hermoso que a mí me gustaría tener un árbol de esto enfrente de mi cueva, para no venir hasta acá para tomar aire, sino allá en mi cueva a tomar airecito y eso. Y le dijo el otro, fíjate que a mí también me parece buena tu idea. Voy a agarrar un pedacito del árbol y voy a sembrar un árbol. Yo también, dijo el otro. Y los dos agarraron su arbolito y se fueron y cada uno lo sembró. Entonces, pasó el tiempo, un año, 2 años, y se encontraron de nuevo en el río. Hola, ¿cómo estás? Oye, es muy bien. Y platicando, llegaron a la situación de los árboles y dice, oye, ¿y te llevaste tu arbolito? ¿Y qué pasó? ¿Ya está muy grande? No, fíjate que no ha querido crecer. Está chaparrito y yo quisiera que creciera como estos árboles, pero no ha querido crecer. ¿Pero qué has hecho tú? Le preguntó, ¿no? ¿Qué has hecho tú para que crezca el árbol? Bueno, pues le oré a Dios y le dije, Dios, dale lluvia a mi árbol para que crezca. Y llovió. Luego le dije, Dios, manda aire para que mi árbol se meza y sus raíces puedan penetrar y crecer alto. Y entonces vino aire, pero el árbol sigue igual.
¿Tú qué ha pasado con tu árbol? Mi árbol está frondoso, hermoso, grandísimo, como este mismo árbol. ¿Pero tú qué has hecho? Bueno, pues yo solamente desde que llegué le dije, Dios mío, por favor, haz tu voluntad. Me gusta la naturaleza que has creado. Yo no soy tan sabio como tú, pero tú que tienes toda la sabiduría, ayúdame para que pueda cuidar este arbolito y pueda crecer. Entonces, ¿qué hago? Pues lo riego, ¿verdad? Le remuevo la tierra, le doy abono y hago lo que me corresponde a mí. Lo demás, Dios dice. Pero el árbol está grandísimo, ¿sí? ¿Cuál era la diferencia entre los ermitaños? Uno, que aunque creía en Dios, le decía a Dios cómo hacer las cosas. A veces nosotros tenemos necesidades, pero no son necesidades básicas, son necesidades espirituales. Tenemos un vacío espiritual y creemos que una pareja puede llenar eso. Tenemos un vacío espiritual y creemos que los hijos pueden llenar eso. Pero llega la pareja, llegan los hijos y el vacío sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque tienes un vacío de Dios, porque te falta una conexión con Dios, una conversación con Dios, una amistad con Dios. Y has puesto a otras personas y a otras cosas antes que Dios. Y tú piensas que estás bien. Pero Dios está ahí, pero tú estás fuera de él. Es tan sutil esto de la espiritualidad que necesitamos entender que mi confianza no debe estar en un hijo, en una esposa, un esposo, una hermana, un papá, una mamá. No, mi confianza tiene que estar en Dios y en principios espirituales. Por eso ese principio antes que personalidades. Dios antes que yo. Dios. Bueno, pues ¿qué horas son, Dani? Yo tengo 8:48 hora California y mi pregunta es, ¿vas a continuar con el siguiente segmento o hasta aquí? Faltan 15 minutos. Bueno, está bien, vamos a continuar. Yo pensaba ya, pero vamos a continuar otros 15 minutos más. Vamos a terminar ese párrafo y ya. ¿Sale? Ánimo. Ok, sería el nuevo párrafo de ahora el inciso sexto y dice así, nuestros padrinos nos indicaron que éramos víctimas de una enfermedad mental sutilmente intensa, producida por las emociones mal encausadas que nos habían llevado al fondo emocional y que ningún poder humano podría salvarnos. Nos dijeron que con la sola voluntad, sin la ayuda de otros seres humanos, era imposible vencer este mal. Y continúan las preguntas. Está cerrado tu micrófono, Víctor. Pero haznos las preguntas para que te podamos responder. Perdón, te entendí que solamente lo leyera. No, La- vamos a terminar con ese segmento, con ese Ok, párrafo. Párrafo y perfecto. pregunta. ¿Sale? Gracias. Gracias. Les recuerdo a los compañeros que se están uniendo que les damos la bienvenida. Estamos trabajando el taller de 12 pasos de Neuróticos Anónimos bajo la conducción de Víctor Javier Martínez. Es la lectura del párrafo, la lectura de la pregunta. 3 personas participan con 3 minutos de tiempo y después él hace una conclusión. Disculpen la confusión, vuelvo a hacer la lectura y hago la pregunta para estar ubicados. Vuelvo a leer. Nuestros padrinos nos dijeron que éramos víctimas de una enfermedad mental sutilmente intensa, producida por las emociones mal encausadas que nos estaban llevando al fondo emocional y que ningún poder humano podría salvarnos. Nos dijeron
que con la sola voluntad, sin la ayuda de otros seres humanos, era imposible vencer este mal. La pregunta dice así: ¿qué nos indicaron nuestros guías espirituales con respecto a las emociones y nuestra confianza? ¿Alguno de ustedes que desea participar y contestar la pregunta? Ok, vámonos a la conclusión. Hazme la pregunta de nuevo, por favor. ¿Qué nos indicaron nuestros guías espirituales con respecto a las emociones y nuestra confianza? Que es un verdadero riesgo. Nos indicaron que nuestra confianza en cuanto a las emociones y a nosotros mismos es un verdadero riesgo. ¿Sí? En otras palabras, es una locura. ¿Por qué? Porque la confianza no puede estar basada en mis emociones o en mí mismo o que yo vaya a dominar mis emociones, sino que mi confianza tiene que estar basada en el poder del Espíritu, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. La 12ª promesa dice que Dios hará por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. Yo haré lo posible, como el ermitaño. Yo haré lo posible, pero Dios hará lo imposible. Lo que para mí es imposible, Dios lo va a hacer. Por eso muchas veces a las personas les parece muy difícil porque no saben poner su vida y su voluntad al cuidado de Dios. Su fe es muy débil, es muy endeble. Una persona me dice, bueno, oye, ¿cómo puedo vencer el miedo? Con el amor a Dios puedes vencer el miedo. Ay, no, pues es que yo amo mucho a Dios, pero de boca. Necesitas amarlo de acción, con tus actos. ¿Y cómo? Bueno, ¿a qué le tienes miedo? A un mosquito. ¿Le tienes miedo a un mosquito? ¿No será Dios más grande que un mosco? ¿No será Dios más grande que una enfermedad? ¿Por qué le tienes miedo a un mosco? Porque no, Dios no es tu escudo, es tu mente, es tu temor interno. Estás atrapado en una fobia. ¿Tienes miedo a la oscuridad? ¿Por qué le tienes miedo a la oscuridad? Es que cuando yo estaba niño, esto, lo otro. No, no. Hoy en día, tú me dices que tienes fe en Dios. ¿Por qué has de temerle a la oscuridad? Lámpara es a mi pies tu palabra, lumbrera mi camino. Tú eres mi fuerza, mi poder, mi fortaleza. Tú eres mi Señor. Tú eres mi creador. Tú eres mi formador. Tú entiendes mejor que yo lo que pasa en mí. Y en tu nombre lo voy a hacer. ¿O no fue eso lo que hizo David cuando vio al gigante? ¿No es el gigante acaso tu miedo? ¿No es tu codependencia? ¿No es tu alcoholismo? ¿Tu manera de jugar? ¿Acaso no es el gigante que está delante de ti, que te domina y que te vence? ¿Y por qué no puedes vencer? Porque crees que con tu intelectualidad, con tu entendimiento de las emociones, puedes resolver tu problema. Pero no, necesitamos fe. Si no, ¿para qué queremos un poder superior? ¿Para qué queremos un tercer paso, un segundo y un tercer paso? Llegamos al convencimiento de que un poder superior podría devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestra vida, nuestra voluntad, el cuidado de Dios, tal como cada quien lo concibe, pero todavía no confías en Dios. Confías en tu temor, confías en ti mismo, pero no confías en Dios, ni siquiera en los principios. Te engañas, porque no eres capaz de dar tu vida para cambiar. Cuando nosotros aprendemos a no tenerle miedo a la muerte, no es que yo sea valiente, no, yo no soy valiente, pero me enfrento. ¿Por qué? Porque Dios es mi escudo y es mi fortaleza. Y por eso cuando llegaron a aquella raza, como unos 10, 15 personas y me rodearon,
y dijeron que me iban a matar, yo vi al líder y le dije, si lo vas a hacer, yo te conozco a ti, si vas a hacerlo, hazlo ya. No sentí miedo a morir. Y él sacó era como un desarmador con punta, y él lo sacó y me amenazó. Pero yo no moví y no estaba en shock. No moví, no me moví de donde estaba. Ni quise atacarlo, ni quitarle el desarmador ese, ni nada. Y entonces se abalanzó contra mí y yo no me moví. Y luego pasó el, ese desarmador con punta, lo pasó por arriba de mí. Y luego se puso a reír como loco. Y luego no sé qué vociferó y se fue con toda su raza. Pero si yo no hubiera tenido una fe puesta en Dios, si yo hubiera tenido confianza en mis propias fuerzas, ay, es que yo sé Kung Fu, o es que yo sé esto, ahorita lo domino, pum, pum, no es cierto. Eso hubiera sido un error fatal. No puedo confiar en mí, ni en mi adiestramiento. No puedo confiar en eso. Entonces, ¿qué es lo que falta? Poner en práctica nuestra fe, que nuestra fe sea una fe de calidad, no cantidad. Porque he escuchado mucha gente, ay, yo tengo mucha fe. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no ha resuelto su vida si tiene mucha fe? Que no dice que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a ese sicómoro, a ese árbol, ¿verdad? Le dirías, desarráigate y plántate en el mar y lo haría. ¿Por qué no has resuelto tu problema? Porque tienes una fe mediocre, porque falta que tu fe sea de calidad. Por eso. ¿Por qué sigues resentido? Porque no dejas el resentimiento a Dios, porque no le dejas el juicio a Dios, porque tú quieres seguir solucionando tus problemas y tienes a Dios solamente como una palabra o como algo bonito en casa, pero no lo usas de manera adecuada. No usas tu fe, tu confianza en Él. En otras palabras, aún no le conoces. Gracias. Gracias, Víctor. Entonces cerramos el taller con esta conclusión. Ani, ya no hay más preguntas de ese párrafo. Sí, Víctor, hay una más. Ándale, pues, con esa concluí. Ok, ¿Qué te parece? perfecto. ¿A dónde nos estaban llevando nuestras emociones y qué necesitábamos para vencer este mal? Nuevamente invito a participar. 3 personas que quieren contestar esta pregunta para continuar después con sus compartimientos y cerrar el taller. Yo, Cari, Perfecto. Toma tu tiempo, Cari. pues las emociones me están llevando al camino de la amargura, de la soledad, de la depresión, de la tristeza, del, del desorden, del no poder, em, el de no poder dirigir mi vida, así. La dirijo, pero de manera bien mediocre y de bien limitada, en mi caso. Este, y, y pues, ¿cuál era la otra parte de la pregunta? Por favor. Es solo una pregunta. Ujú.
y dice así: ¿a dónde nos estaban llevando nuestras emociones? ¿Y qué necesitamos para vencer este mal? Ok, me están llevando a todo lo que le estaba comentando anterior. ¿Y qué necesito para vencer este mal? Pues obviamente que un poder superior a mis fuerzas, porque si fuese por mí, no estuviese en la situación en que estoy. Listo, terminé. Perfecto, gracias. Está la pregunta en el chat y tenemos también la manita levantada. Si gustas participar, Ángeles primero y después Hugo Leo. Bueno, ¿a dónde me estaba llevando? Pues en este momento no estoy mirando el chat. Al desastre de mi vida, esa vida ingobernable que he llevado y que necesito, pues, conocer más del poder superior y de la fuerza del poder superior en mi vida. Porque esa confianza, como lo aclaraba Víctor Javier, me llevó a estar muy mal. Y yo comprendí la pregunta diferente. Yo me hacía, en la anterior pregunta, me fue la confianza en el poder superior para poder cambiar. Porque pues sin él no he hecho nada. No he hecho en absoluto nada en mi vida. Y sí es importante para mí entender que me ha costado mucho morir a tantos autoengaños que tengo en mi mente y que me llevan al estanco, ¿no? Y bueno, gracias. Gracias a ti. Hugo, ¿quieres tomar tu tiempo? Gracias, compañera. Buenos días, compañeros y compañeras. Mi nombre es Hugo. Eh, ¿A dónde nos está llevando las emociones? En lo personal, es a incapacitarme, a poder considerarme, a decir pobrecito yo, a no entender qué era lo que me estaba pasando, pensando de que yo era una persona rara, extraña. Y no sé si alguien más se siente identificado, pero yo en otros compartimientos me he sentido muy identificado con eso, de que las emociones desbordadas pues, son locura, ¿verdad? Y al final esto me ha llevado a mí a donde me lleva es que soy incapaz y que no puedo dominarlas. Lo que eh, necesito para vencer este mal y para lo que he entendido yo es poder tener dominio, pero no con mi fuerza, porque antes estaba yo en la fuerza de voluntad y es poner la buena voluntad en Dios, en conocerle más a Él, en poder aceptar, como dice la oración de la serenidad, aceptar las cosas que puedo cambiar, las que no puedo cambiar, pues tener la sabiduría. Entonces, a mí me ha gustado mucho eso y por eso me gustó mucho quedarme en el programa de 12 Pasos, porque todo, todo, cada uno de los pasos me lleva a conocer más a mi poder superior que para mí es Dios. Gracias. Gracias. Víctor Javier, ya fueron las 3 personas. Hay una más, que es Bianca. ¿Está bien si contesta la pregunta? Sí, dale Claro. oportunidad. Claro que sí. Bianca, toma tu tiempo. Hola hermosa, muy buen día y muy buen día a todos. Bueno, me doy cuenta que entre más conozco de Dios y entre más me paseo en los pasos, cada vez me siento más débil. Supongo yo que tiene que ver con mi carne, porque tengo miedo, porque siento la soledad más real que cuando acostumbraba a distraerme. Mm, Mis emociones, de pronto creo que las revuelvo, no conozco muy bien cuál es cuál, aunque según yo las tenía como bien calificadas, ¿no? Y me enojo porque esto, estoy triste porque aquello, pero ya mirándola a través de lo que he estado escuchando
en lo que viene del año pasado y pareciera como si al estar limpiando una casa habitación, pues salen muchas cosas y muchas de ellas ya no sirven, ya es irreversible, no hay para atrás. Otras todavía me aferro a conservarlas, algunas más no me gusta lo que había, lo que guardé, lo que escondí, ya ni sabía que lo tenía. Entonces, me llevan así como al colapso de decir, ¿qué está pasando? ¿Estoy perdiendo la razón o qué? ¿Por qué me siento tan confundida? ¿Por qué me siento tan sobreestimulada? ¿Por qué todo me hace llorar? ¿Por qué todo me hace llegar a mi límite? Si se supone que tengo a Dios. Entonces, ¿qué requeriría? Pues ahorita, últimamente, estoy derrotándome cada día como la persona que va al dentista y se tiene que aplastar en ese sillón a que le hagan lo que tengan que hacer. Y así, ahorita estoy así, porque amanecí igual, apesadumbrada, a pesar de que hice 3 enmiendas y una, pues, mañana es el fruto de una de esas enmiendas y tengo una comida de cumpleaños. Aún con todo eso, me siento como un ratón espantado. O sea, ¿qué sigue? Qué difícil es ser vulnerable, no tener el control y esperar a que Dios haga lo que quiera. Así lo veo. Muchas gracias. Gracias a ti. Si gustas hacer la conclusión, Víctor Javier. Ok. Me Te repito la gustaría, pregunta. por favor. ¿A a dónde nos estaba llevando nuestras emociones y qué necesitábamos para vencer este mal? Bueno, las emociones, como nosotros no estábamos enterados de cómo gestionarlas, no estábamos enterados acerca de nuestros instintos, ni la importancia del egoísmo, teníamos ideas equivocadas, ¿no? Por aquí un compañero preguntaba, ¿verdad? ¿De qué manera podemos deshacernos del egoísmo? Del egoísmo nunca te vas a deshacer, jamás, nunca. ¿Por qué? Porque es una energía esencial e importante para la conservación de la vida. Por lo tanto, de ello no te puedes deshacer, pero sí puedes modificar tus emociones. Porque en el hecho, nosotros estuvimos mucho tiempo ignorando este aspecto de la gestión emocional. Mucho tiempo lo ignoramos, mucho tiempo no sabíamos que debíamos de gestionar nuestras emociones, es decir, deberíamos de aprender a tomar una decisión adecuada, una decisión asertiva, correcta. Pero eso no lo entendíamos. Nos parecía que el hecho de jugar con el sexo, ¿verdad? De, ah, de hacer infidelidades y también de robar o de mentir o de estafar, pues no nos iba a ir tan mal, nos iba bien porque nos sentíamos ganadores en el momento en que lo hacíamos, pero era una mala gestión emocional. Estábamos quebrantando una regla espiritual y esta regla espiritual nos alcanzó y nos volvimos depresivos, tristes, necios, tercos, frustrados, enojados. Nos volvimos enfermos emocionales porque nos dejamos llevar por nuestras emociones, nos dejamos arrastrar por el instinto natural. No sabíamos cómo dominarlo. Cuando llegamos al grupo ya llegamos a la mitad de la película. Así es que teníamos que retroceder para revisar nuestra propia proyección. Y empezamos a entender que no teníamos sano juicio, que no habíamos obrado con sano juicio en muchas ocasiones. Pedíamos fidelidad cuando nosotros éramos infieles. Pedíamos justicia cuando nosotros éramos injustos. Pedíamos honestidad cuando nosotros éramos deshonestos. Así es que pedíamos a los demás perfección
mientras nosotros éramos imperfectos. Queríamos que la gente actuara conforme a nuestra voluntad, como si nosotros fuéramos dioses. Y las cosas no podrían ser así. Teníamos que bajarnos de nuestro pedestal. Teníamos que darnos cuenta que éramos simplemente humanos, incoherentes, que la supuesta inteligencia que teníamos no nos estaba ayudando para vivir adecuadamente. No. Esa forma de pensar, esa forma de actuar no era la correcta. Pero como no entendíamos eso, culpábamos a las demás personas. Culpábamos a los demás de nuestras propias debilidades y consecuencias. No queríamos aceptar la responsabilidad de la culpa, sino queríamos deshacernos de ella. Si habíamos hecho daño, queríamos esconderlo en lo más recóndito de nosotros mismos. Y no queríamos que nadie se enterara de nuestra historia. Pero tarde o temprano, algún comentario, alguna situación saca a la luz lo que no hablamos. Así que teníamos miedo de nuestro pasado. Por eso vivíamos atormentados. Queríamos resolver las cosas por nuestros propios deseos e impulsos, por nuestra propia voluntad, pero no podíamos. La enfermedad era más fuerte que nosotros. Éramos impotentes. Carecíamos de poder para cambiar. Y con ese dolor emocional llegamos a un grupo. Y en el grupo, a través de los principios espirituales, aprendimos que el egoísmo era la raíz de un problema y el amor era la respuesta que necesitábamos para cambiar. Parecía sencillo el dilema, pero teníamos que entender cómo funciona el egoísmo en nuestras vidas. ¿Había que derrotar al egoísmo? No. ¿Qué es lo que había que derrotar? Derrotar mi soberbia. Es lo que había que derrotar. Ponerme a la par de mi ignorancia, una ignorancia de mí mismo. Es lo que había que hacer. El egoísmo o el amor en sí mismo, el amor a mí mismo es bueno. El problema es cuando lo exagero. Me vuelvo egoísta. Así que había que regular esa energía. Había que buscar un equilibrio en ese aspecto. Y para esto era necesario entender cómo funciona mi instinto natural. Y el instinto natural, a través de él fluyen deseos. Deseos que provienen del futuro, del pasado o del presente. Y fluyen esos deseos. Y esos deseos no son buenos ni son malos. Son deseos naturales de nuestro instinto. Pero ese deseo se convierte en una emoción. Y la emoción tenía que decidir qué iba a hacer con esa emoción. O le doy vida o simplemente la ignoro y la hago morir en mi ser, o le doy salida de una forma adecuada. Tenía que tomar decisión sobre mí mismo. La emoción, hasta ahí, una vez ese deseo convertido en emoción, no es bueno y no es malo. Ahora, esa emoción tenía que resolverla. Y si no la resolvía, el instinto iba a tomar la dirección. Y si el instinto toma la dirección, el instinto que no razona, que no piensa, que se dirige solamente hacia una situación de hedonismo, o sea, una acción de placer, porque el instinto no sabe si es moral o si es inmoral, un placer. Él solamente está exigiendo que se cumpla ese placer, porque da una satisfacción.
Pero aquí debería de dejar ya al instinto, debo de empezar a parar al instinto para que él no tome decisiones por mí. Tengo que enseñarle a mi instinto en que aquí las decisiones las tomo yo. Y para esto tenía que educar el pensamiento, para tomar una decisión asertiva. Y a esto se le llama gestionar las emociones. Así que aprendimos a gestionar las emociones, a dominar al instinto, para que el instinto trabajara para mí y no yo para él, para que no me arrastrara hacia situaciones destructivas. Pero también tenía que entender que mi manera de pensar era equivocada, que no tenía sano juicio. Y que la única forma de obtener sano juicio era de practicar principios espirituales, es decir, cambiar mis pensamientos por los del programa de recuperación, cambiar mis pensamientos por los pensamientos de Dios. Por eso cuando decido poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, es aquí estoy, quiero obedecerte, Señor, ¿qué quieres que haga? Ama a tus enemigos. Bueno, pues eso voy a hacer. Ay, Señor, pero es imposible, y es que nada, eso voy a hacer. Voy a amar a mis enemigos. Voy a romper con mi orgullo y mi soberbia y con todo el dolor de mi corazón voy a decirle buenos días a mi enemigo y cuando necesite algo y yo lo tengo, se lo voy a proveer, dejando a un lado mi propio ser por cumplir la voluntad de Dios. Y entonces mi pensamiento empieza a corregirse, porque estoy entrando en la obediencia y estoy dejando de ser rebelde a quien tiene la razón. Yo no tengo la razón. Dios tiene la razón. Dios sabe lo que yo necesito. Yo no sé lo que yo necesito. Sé lo que quiero, pero no lo que necesito para la vida. Entonces me estoy haciendo a un lado para hacer la voluntad de Dios. Estoy haciendo a un lado mis engaños, las mentiras en las que he vivido y los paradigmas en los que he vivido, las ideas erróneas que he vivido, para tomar las ideas correctas del programa, para tomar las ideas correctas de Dios. Y mi vida empieza a sanar. Eso es lo que tenía que hacer, entender ese aspecto. No soy lo que creo que soy lo que soy, para mi bien o para mi mal, pero soy lo que soy. Y desde ese análisis honesto y honrado, necesito verdaderamente poner mi voluntad en manos de Dios, que significa obediencia, y no tomar las cosas por mi propia cuenta. Necesito de Dios para vencer el miedo, necesito de Dios para vencer mis emociones, para dominar el instinto. Sin Él no puedo, con Él todo lo puedo. Y necesito de ustedes, porque son mis espejos y mis recordatorios de quién realmente soy, de lo débil, de lo cobarde, de lo fantasioso y mentiroso que he sido. Ustedes son mis espejos y ustedes son mi esperanza, porque cuando ustedes practican el principio como se los proponemos y empiezan a encontrar resultados positivos en sus vidas, a veces parciales, pero es el principio de la recuperación, la sanidad de nuestras emociones, el dominio de nuestro instinto, el dominio propio. No necesito de otra persona, soy un ser completo. No necesito de una mujer, de un hijo, de una esposa, de una mamá, de un papá, de un hermano, de una hermana, de un amigo, de una amiga. No necesito de ellos para ser feliz. A ellos los necesito para compartirles mi felicidad. ¿Por qué?
porque he aprendido a tenerme a mí mismo, a ser mi amigo y yo ser amigo de Dios. Y también he aprendido a amar a las personas como ellas son, a su estilo, a su manera, con sus confusiones y con sus aciertos. Y no pretendo cambiarlos. Si quieren cambiar, cambiarán. Si no quieren cambiar, no cambian. Pero siempre seguiremos floreciendo y echando frutos para que el que lo quiera, lo tome, lo coma y tome vida. Así, ofrecemos un fruto de vida. ¿Lo quieres tomar? Tómalo. ¿No lo quieres tomar? No lo tomes. Está bien. ¿Por qué? Porque tengo que respetar lo que Dios te ha dado. ¿Y qué te ha dado Dios? Libre albedrío, libre voluntad. Tu voluntad tú la pones donde tú quieras, donde tú deseas, donde tú decidas. Yo no puedo obligar a nadie a que haga cierta cosa o deje de hacer la otra. No, solo puedo sugerir, solo puedo compartir mi propia experiencia. Y el que lo quiera lo va a tener. Y uno se vuelve como un árbol. Un árbol no viene a ofrecerte el fruto en tu casa. Tú vas al árbol y si quieres ese fruto y te agrada, extiendes tu mano y lo comes, si quieres. Pero el árbol no te exige que lo comas. Asimismo, uno tiene que ser como el árbol. Yo no tengo por qué exigirte que comas recuperación. Ajá. Solamente te planteo mi vida, mis fracasos y mis victorias. Y cómo he obtenido estas victorias. No más. Lo demás, pues tú sabrás qué haces con tu propia vida y tus decisiones personales. Eres libre, porque el amor es libre y el amor deja libre a las demás personas y no quiere atar a nadie. Y es lo que pretendemos amar, sin ataduras de ninguna índole, sin chantaje de ninguna índole. Nada. Bueno, pues entonces vamos a pasar a la siguiente sección, Ani. Te agradezco mucho el servicio. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros esta mañana. A Marla, a Jenny, que nos ayudó ahora con la cuestión del DJ ahí, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Jenny. Y gracias a todos los que participaron de viva voz y aquellos que han estado ahí escuchando, muchas gracias. Lo que yo tengo para ustedes es una oración. Anhelo con todo mi corazón, amigo, amiga, que prospere tu espíritu, así como prospera tu alma, en todas las cosas, que seas prosperado. Pero dictadura. Entonces, Amén. hasta siempre. Bueno, voy a cerrar la grabación. Voy a cerrar la grabación para entrar nosotros en el siguiente segmento. Y en este segmento, ¿verdad? ¿De quién es? Es el que se compró otra vez para Pues yo creo. En este segmento ustedes van a compartir. Van a tener 10 minutos cada quien, 10 minutos, y si quieren hacer preguntas en esos 10 minutos, pueden hacerlas, o bien de lo que ustedes deseen compartir, su diario vivir, sus anhelos, su esperanza, cómo eran, cómo son hoy, qué están haciendo con el programa. Pues bueno, lo que usted desee compartirnos será bienvenido. Así es que cerramos esta grabación.